escritor, actor, dramaturgo, Mauro Oliva. Mauro Oliva decía el coautor del libro, el otro autor del libro. Bueno, gracias por venir a ustedes de vuelta, gracias por venir a ustedes aquí, mis invitados en la mesa hoy. Este es un proyecto de mucha felicidad para Mauro y para mí, que comenzó hace ya más de 2 años y medio, y continúa, y hoy es un día más en ese camino o en ese trayecto ahora de la felicidad. Así que lo primero que me gustaría por ahí es escucharlos a ustedes, y después por ahí para cerrar, por ahí no, vamos a cerrar Mauro y yo con algunas palabras, si les parece. Sí, sí. Ya lo arreglamos por fuera de la hacemos todo este truco como lo sabemos, pero... En realidad... Puede haber luz en la sala. Por favor, porque esto es espantoso. Perdón, Gracias. Sí, sí. Yo decía que yo había visto este libro cuando todavía era un sueño, cuando todavía estabas imaginando la forma que iba a tener. Mauro estaba probando ideas con respecto al formato de las imágenes y demás. Pero bueno, desde entonces las puestas de las que habla este libro son absoluto pasado. Y es el libro el que las hace devenir presente en el recorrido por las páginas, en la lectura, con el encuentro con el lector. Entonces uno puede pensar este libro como un presente frente al pasado, y el pasado siempre implica también memoria y olvido, incluso parcial o involuntario. Pero también se lo puede pensar como objeto, como un bellísimo objeto que es. Empecemos por el libro. Lo que el libro tematiza tiene que ver con las cuestiones que plantea fundamentalmente acá Diego. Entre otras cosas sostiene que explicar es destruir, pero acá al menos explicar es multiplicar, develar secretos que no pierden la magia cuando son develados. Entonces nos muestra los puntos de partida, que son siempre divergentes, subraya los cruces y las combinaciones, y podemos sorprendernos con el tejido que articula, por ejemplo, entre las figuras geométricas y la literatura. Estas reflexiones nos permiten comprender la afirmación de Starosta con respecto a que cada pieza teatral es un mundo único. El lenguaje también difiere y oscila entre la bitácora y el lenguaje poético. También aparecen las voces diversas. La polifonía es constitutiva de los pies en el camino. Si lo pensamos en cambio como objeto, hay algunos juegos entre la imagen y lo tipográfico, las letras, las páginas intervenidas, las letras que se inscriben sobre un fondo que amenaza, sin lograrlo, hacerlas devenir ilegibles. La teoría, perdón por decirlo así, de una manera un poco dura, en cambio está sobre un fondo neutro, racional. Incluso está dada esa racionalidad por el modo en el que está enmarcado el texto. El libro está sostenido sobre los juegos tipográficos, los colores, muchos colores que funcionan como fondo, rojo, amarillo, hacia el final, negro, fotos de página entera, fotos que se encabalgan sobre una página y otra, letra blanca sobre fondo oscuro, o fondo oscuro, o fondo blanco y letras oscuras, pero además la recta cronológica que inscribe la continuidad en la diversidad, como si fuera un signo, esa insistencia en la continuidad. Saussure dice que la lengua se transforma porque se continúa. Uno podría pensar aquí un signo equivalente. El muererío permanece porque cambia, y cambia porque permanece. Y esa línea de tiempo es un gesto que lo señala de manera constante, de principio a fin. ¿Qué pasa con las imágenes? Bueno, hay trabajos sobre las puestas, hay imágenes de programas, incluso aparecen las letras como un juego estético, letras que no se leen, que devienen ilegibles, que son fondo de otra cosa, de un texto que sí ha dado en leerse. Hay estos juegos de inversión, letras en una dirección e imágenes en otra. Uno podría preguntarse qué es lo que determina la dirección de la mirada. Hay fotos duplicadas,
una que recorta y otra que amplía el marco, que muestra lo oculto, en fin. Hay además, incluso uno podría pensar un gesto que se establece como un vínculo referencial con alguna de las puestas. Pensaba en Prometeo encadenado. En el inicio del relato, del texto, la hoja está apenas intervenida, con algunas pequeñas marcas celestes que van avanzando, como avanzaba en la puesta el agua para dejar empapados a los actores. Ahora bien, esto sucede con las letras, pero no sucede con las imágenes. Está en el nivel del detalle que incluso el logo de Muererío insiste en asomar en los lugares más inesperados. Es un trabajo precioso, bueno, sencillamente. Mónica además fue de alguna manera la primera que tuvo los textos, que es una recopilación de textos, los que están en el libro, del 98 por acá, y Mónica fue la primera que leyó y de alguna manera me dio una instrucción, de evolución, una ayuda en el sentido un poco de entender todos esos textos en conjunto, más allá de la idea de recopilación y de transmisión de esa recopilación. Así que estuvo también un poco ahí en el inicio. Saco el bolilla. Dijimos que era mayor, los más chicos primero, ahora la del cuatro. Claro, pensé que No, de edad. Pero da de altura también, me parece. Bueno, estaba metido en la presentación de este libro, también un poco se debate entre dos cuestiones, o se tensiona entre dos puntos. Un poco la presentación del libro, tanto el libro objeto, un poco lo que habló Mónica, y también es un poco la excusa para hablar de los 15 años del teatro, y eso siempre, insolayamente, vuelve a la figura de Diego Starosta, su fundador y socio mayoritario. Entonces un poco la mezcla de las dos cosas. Cuando digo me dijo de participar, un poco creo que, no sé si me equivoco, yo creo que soy el que ha visto, si no todas, le pegan el poste las obras del Muererío Teatro, incluso puedo competir con varios de los que están acá. Creo que hay pocos. Creo que hay pocos que pueden decir eso, lo puedo considerar casi una especie de patrocinador. No sé por qué no está la foto de él acá. Desde la primera obra que hizo Diego Starosta, desnudo, en el Teatro Babilonia, El vuelo de la caída, con Quique López y la 214. Sí. Que no era una obra del Muererío. No era una obra del Muererío, pero todavía es un buen pivot entre cierto trabajo que habían tenido con la organización negra y después lo que se trajo del Muererío. Hago hincapié en esto porque también a través de la amistad con Diego y los años, siempre fue una especie de laboratorio de la percepción, ver la obras del Muererío y ver cómo Diego iba cambiando su forma de trabajo y también cómo iba cambiando la gente dentro del Muererío. Y han pasado unos cuantos. Pondría en ese sentido, de manera productiva y amable, también en tensión esto de la compañía. Para mí siempre el Muererío fue más un espacio de trabajo a través de ciertos lineamientos éticos teatrales motorizados por Diego, más que una compañía en el sentido de lo que uno piensa una compañía, que es la permanencia de un grupo humano en el tiempo. Si hay algo que no permaneció, varió mucho en el tiempo, fue el grupo humano. Pero sin embargo, siempre ese lineamiento formal sobre lo que esos actores se acogieron o se sometieron, siempre se mantuvieron. Entonces digo, me gustaría hacer hincapié sobre esa búsqueda estética, que sí realmente lleva 15 años, que el libro refleja muy bien, y que, digamos, que a ese nivel participa como de la idea del documento. Un documento en relación a todo el trabajo teórico que ha hecho Diego paralelamente a los trabajos. Alguna vez tuve oportunidad de leer alguna cosa. Digo, no es un trabajo, para los que no sepan, no es ad hoc escrito todos los textos sobre las obras para la publicación, sino que también es retrotraer al presente una forma de pensar el espectáculo de hace 15 años, de hace 10 años, de hace 5 años, de hace 2 años. Y me parece que en ese sentido, como en tiempos también de hiperanálisis sobre el teatro, me parece que el libro como documento lo que aporta mucho es una cierta libertad de la mirada
de que cada uno tenga el documento en su momento presente, de todos los años que han ocurrido, y también los valores de ese lugar. Para mí esos 15 años y lo que me resulta muy valioso el libro son como fotos, como capas de lo que era la conformación del campo teatral hace 15 años, hace 14, y un poco los enfrentamientos que el Muererío tenía con sus antagonistas, por ponerlo de alguna manera, del campo teatral. Y realmente son 15 años de, me parece que antagonismo, porque es lo que vuelve profundamente político el trabajo del Muererío, que son 15 años luchando contra el realismo como forma hegemónica del teatro en muchos ámbitos y en Buenos Aires como en cualquier otro. Siempre fueron como distintas formas de no ir a ese lugar y distintas soluciones que iban apareciendo en relación a las obras con las que se cruzaba, los estadios que era lo que a él le interesaba trabajar en ese momento, y también obviamente la gente que fue apareciendo en el camino y que generaron como distintas obras. Quiero perder. Bueno, solamente para dar una clave de lectura, me parece que hay algo de lo que los textos hablan mucho, y por esto hago hincapié esto de contra cierto realismo o contra una forma de hacer teatro, porque la idea de la tensión es una idea que está muy en el libro, en estas cosas que marcaba Mónica, que están muy llevadas a cabo desde lo gráfico, están muy traducidas desde lo gráfico, pero también es una idea que recorre mucho al trabajo técnico, y acá es muy importante, del Muererío. La idea de las tensiones escénicas, la idea no psicologista de la actuación, sino como tensiones en el espacio, encontrar la tensión interna, todo eso que está muy, muy trabajado a lo largo del libro y que se puede dar mucho sobre el Muererío. Me parece que el libro en ese sentido, como documento, también funciona como catalizador de cierta problemática de lo teatral contemporáneo. Hace un estado de la cuestión sobre estos 15 años de trabajo de la compañía que se pueden extrapolar a pensar todo el teatro en todo este tiempo, y también en relación a qué es hablar de teatro en una publicación. Leímos el prólogo de Carlos Foss, que lo quisiera leer un poquito, un breve párrafo. Porque me parece que en todo ambiente muy pequeño, como es el teatro, que es grande, pero a veces pequeño, como lo que prima es la amabilidad, y los catalizadores también sirven para poner en blanco sobre negro ciertas tensiones, justamente, en relación al teatro. Carlos Foss dice, debemos desenmascarar las falacias pseudo-teóricas que pregonan el triunfo de la miscelánea bajo la lupa del que guarda sin cuestionar. La visión conservadora utiliza sus recursos para inventariar, amontonar aspectos sesgados de los hechos en una operación que solo pretende la segura empatía con la comunidad que pretende interpretar. Eso es un palo contra las micropoéticas, a mi entender, de Dubati y cierta línea del análisis teórico. Tensiones que están y que solamente aparecen, y que me parece que enriquecen el campo teatral, que aparecen cuando hay un objeto, un documento, que, si bien recorre obras del pasado, aparece con esa contundencia al presente, es decir, discutámoslo ahora de esta manera. Una obra de teatro de alguna manera siempre lo hace, y un libro lo hace desde el campo editorial y también desde el campo intelectual. Un libro que sí lo que celebro es cierta recuperación de la palabra por parte de los artistas, una cosa en la que algunas veces siempre he discutido mucho, no dejar que la academia, yo vengo de la academia también, pero no dejar que la academia secuestre la palabra, sino que esa palabra sobre el hecho teatral esté repartida entre los discursos académicos, los discursos prácticos, los discursos teóricos, los discursos de los artistas. En ese sentido el libro es una novedad. Hay muy pocas bitácoras de trabajo, a pesar de que en los últimos años, felizmente, ha habido bastante más publicaciones que en años anteriores. La modalidad, casi el subgénero bitácora de trabajo, fotografías, en ese sentido me parece que su valor como documento es muy alto, porque están los programas, están como el pensamiento de ese momento. Bueno, me parece que en ese sentido es una novedad. Más allá de lo que nos tiene acostumbrados el Muererío, que es la cuestión titánica de llevar a cabo un libro de esta envergadura, que en ese sentido es congruente con todo lo que es
la línea, la ética de trabajo del Muelerío, tanto de Diego y toda la gente que ha estado cerca, ¿no? Conseguir movilizar esas cantidades ingentes de guita para sacar un libro de estas características. Bueno, eso es todo. Está todo ordenado y está bueno. Al principio Juan inició el debate. Compañía, ¿no? Igual es un señalamiento para mí muy interesante, pero no por ejercer una defensa, sino para pensar, porque tiene que ver con pensarme a mí y tuvo que ver con el pensarme el libro. Y la verdad que la idea, cuando yo le puse el nombre al Muelerío, tenía que ver con una idealización, digo idealización porque no se llegó a concretar como tal, con lo que es el modelo del grupo de los 60, de los 70. Entonces a lo que se refiere Juan me parece que tiene que ver más con la palabra grupo, y compañía yo lo que defiendo un poco, y compartiendo con vos que el Muelerío en realidad tiene una línea continua que se llama Diego Starosta, que siempre o mayormente ha trabajado con grupalidades, y eso tiene un valor, y con grupalidades que no fueron solo para una obra o para un elenco, pero igual la gente ha ido transformando. Lo que defiendo un poco por ahí con la compañía, con lo que me interesa, que creo que también en la realidad a veces opera como un modelo real, es la trayectoria de algo que va más allá de las personas. Por ahí está identificado con un hacedor, con un director, pero en ese sentido es compañía, y no se llama hace mucho tiempo grupo del Muelerío Teatro. Por ahí ¿Se llamó en algún momento? Y en el principio, y de hecho yo participé, y digo, de alguna manera hay un espíritu que yo siempre estoy como rastreando, que tiene que ver con eso, pero que también lo voy cotejando con mi realidad, mi contexto, mis capacidades, mis incapacidades, ¿no? Porque no es solamente es la estructura externa y cómo llevar a cabo eso. Entonces, compañía está referido a algo que para mí es como cuando yo decidí, que está en el libro, ponerle el nombre, era como fundar algo que estuviera más por encima de mí, no como un complejo de inferioridad que podría ser leído también, mi astrólogo podría decir, pero sí con una idea de algo que es acarreara mis actividades. Entonces, por eso yo creo que yo defiendo que el Muelerío Teatro es una compañía, más allá que, por ejemplo, hoy cerramos un ciclo a fin del año pasado que fue bastante largo, y la compañía hoy somos mi asistente Daniela Mena y yo, y Mauro Oliva. Pero el Muelerío existe. Bueno, me parece que justamente ese espacio de trabajo que se arma con lineamientos que sí han sido muy claros, me parece que es lo que más cataliza cierta discusión sobre el campo teatral o el campo artístico. Claro. Digo, porque había una línea de trabajo y esa línea, bueno, ha ido alternando, complejizándose con otras. No es para irnos mucho acá, pero el otro día hablando con gente, con grupos, estábamos hablando, yo quería llevar un poco más esta problemática también inclusive del pensamiento sobre grupos. Pero bueno. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por participar de esta mesa. Primero decir que, bueno, tengo profunda admiración por este libro, porque la verdad que es un trabajo magnífico, al mismo tiempo una envidia un poco, digamos, sana por ahora, porque me gustaría llegar a 15 años con un proyecto así, poder hacer un trabajo editorial de esta calidad. Yo creo que me suma esta discusión ahora pequeña que se había planteado sobre el tema de la compañía. Yo creo que más allá de que podemos de alguna manera identificar el Muelerío, sobre todo con una persona como Diego, creo que hay tanta coherencia interna, tanta claridad respecto de lo que se quiere trabajar y hacia dónde se quiere apuntar respecto, digamos, con los contenidos del libro, y también desde la forma es un claro ejemplo todo el tiempo, hoja tras hoja de eso. Parece que todo el que participó en el Muelerío, yo supongo que debe haber quedado de alguna manera marcado por ese paso, y no deja de ser el Muelerío, no es un paso más, me parece que es un paso que marca en lo actoral, en lo profesional. No he tenido posibilidad de hablar con otra gente que haya estado en el Muelerío, pero por los trabajos que vi, por la calidad y la reflexión que hay en función de llegar al escenario, de no pensar la obra como que se termina en el momento en el que se presenta ante el público, sino que el público permanentemente retroalimenta y
participa de esa transformación y esa reconstrucción permanente que se hace del trabajo dentro del muelerío. Me parece que, bueno, que alguien que participa de un grupo de esas características, más allá de haber pasado 1 año, 2, 3 o lo que sea, 5, creo que debe tener recuerdos seguros, no sé si bueno, pero recuerdos seguros. Es un pronto importante porque además es algo que no es habitual, que un proyecto se mantenga durante tanto tiempo, un espacio de investigación, de docencia y de producción, y bueno, supongo que eso es impactante para cualquiera que hoy trabaja en el medio teatral de Buenos Aires, porque por lo general es poco lo que hay en ese sentido, estabilidad, ¿no? En cuanto a lo que hablamos de grupos y de cabezas que organizan un trabajo a largo plazo. Sino lo que hay sí es por ahí una participación más saltimbanqui, por decirlo de una manera, que tampoco está mal, pero bueno, digamos, como lo otro es la norma, lo que ahora está por ahí es más habitual, pasar por un grupo de estas características en los 90, a principios de los 2000, ahora debe ser una marca que te queda, digamos, no solo en el currículum, sino también en el cuerpo y en tu formación. Y respecto, bueno, del libro, no solo es un libro, digamos, que recopila, sino que también por la particularidad del trabajo que hace Diego de escribir, de hacer un registro de cómo va avanzando el trabajo, de volver sobre lo que se estrena para reflexionar sobre eso. Lo que encontramos además es un libro que tiene grandes conceptos, unas interesantes ventanas o puertas para trabajar o para reflexionar la actividad teatral, y desde todo tipo de dimensión, desde lo político organizativo hasta cuestiones que tienen que ver con la técnica o cómo un actor en escena puede resolver determinadas cuestiones o qué tiene que pensar respecto de su oficio. O sea, es un manual, podríamos decir, aunque es una palabra un poco complicada para definir, pero es un interesante texto que además es hecho por alguien que hace teatro, y eso le da un valor agregado a lo que se nota acá, a lo que se trabaja acá, que no es habitual encontrar en las bibliografías. Entonces me parece que, bueno, le da una potencia. Entre los conceptos que encontré o palabras que me parecían interesantes, primero me enganché con el origen del nombre, porque yo no sabía realmente cuál era, nunca se lo pregunté tampoco. Fallé como periodista, nunca les lo pregunté, pero digo, el muelerío, ¿por qué el muelerío? Y bueno, lo voy a contar, pero lo pueden leer después en el libro también. Surge de un poema de Hellman. Estaban trabajando para una obra de lamentos, en la cual hay un fragmento que menciona la palabra muelerío. Sí, muelerío, decía, perdón mi inglés, Like Morgan, sin parar de correr, pensando en la madre que vio a 7 hijos decapitar, subir a sus tejados y después se tiró del tejado. Él hace hincapié en la palabra, en la sonoridad del muelerío, pero yo después, cuando continué leyendo el libro, encontré la palabra salto, casi como un concepto, un concepto metodológico, algo que permanentemente aparece en las obras del muelerío, que es la necesidad de saltar en la próxima obra los obstáculos que dejó la anterior, de trascender las dificultades, las vallas, los obstáculos que se presentaban en el trabajo que se acababa de terminar, poder trascenderlos en el siguiente. Y pensaba en esta madre que obviamente observaba semejante escena dantesca y finalmente decidía tirarse del tejado, que también puede uno decir que es un salto al vacío, y había como una cierta conexión muy por ahí lineal, pero que me parecía que tenía que ver con un concepto que está permanentemente en el trabajo del muelerío, este salto, este trascender, y el libro en sí también es un salto, me parece que es un salto de calidad en cuanto a este tipo de libros de teatro, que le saca varios cuerpos a muchas publicaciones que se han hecho, o sea, y que tiene que ver con esto, con este concepto metodológico, creo yo, podríamos decir también, no sé cómo definirlo, teórico,
del salto, ¿no? De ponerse como meta para el siguiente trabajo, reflexionar sobre lo que se hizo para poder superar esos obstáculos y seguir adelante. Y eso se ve de una obra a otra. Cuando lean el libro van a encontrar un montón de ejemplos. Yo me detuve en uno, sobre todo cuando yo las obras no las vi estas que voy a comentar, pero me las imaginaba al leer el libro, que pasaba de la obra 2 a Informe sí lo vi, pero lo vi después, mucho adelante, no en el momento en que se estrenó. Y justamente estaba la descripción de los obstáculos que planteaba la obra anterior y cómo se fueron trabajando en la siguiente. En ese sentido, bueno, nada, me parece que es un libro que puede servir no solo desde el punto de vista de archivo, de registro de una actividad a lo largo del tiempo teatral, sino también creo que puede ayudar a pensar teórica y prácticamente la actividad de varias dimensiones y que cada uno se anime también a hacer sus propios saltos. En ese sentido, bueno, nada, buenísimo que haya salido y que haya salido así, de esta manera tan elaborada, tan bien hecho. Me quedé pensando esto que decías en relación a la tremenda inversión que supone. La verdad es que uno puede tocar, ver este libro, yo se los hago escuchar. Es un librazo. Es un libro. No, vos en realidad estaban viviendo, pero. Es un libro desmesurado. En realidad es un libro exagerado. En términos de cualquier hipótesis de industria editorial, es un disparate. Es un auténtico disparate. Ante todo lo tranquilizo esta en relación a que no he venido a mearle el asado. Desde Cartón lo invité y boludo, vine ahora, mirá, y me empieza a pegar al libro. No, yo lo más arriesgado que hago con el asado es pedir los huesitos para el gato. Lo que pasa es que en esa desmesura, en esa exageración y en ese disparate es donde está realmente la zona virtuosa del libro, ¿no? Cuando Diego me invitó cordialmente a sumarme a esta mesa, yo le dije que sí por 4 razones, digamos. En principio le dije que sí porque se vino a casa a invitarme y a mí eso me parece un gesto extraordinario. Realmente en esta especie de marco idiota que se ha creado en relación a las invitaciones por escrito que recibís por email, donde cualquiera en 3 líneas te puede invitar, que se nos te tirate abajo un camión, con la hipótesis de que si vos decís que no, le va a mandar el email a tu vecino y siempre va a encontrar un loco que se va a tirar abajo del camión. Es tan fácil invitar por escrito y hacía rato que alguien no me invitaba a tomar mate y charlar y hacerme una invitación. Esa fue la primera razón. La segunda razón fue una razón de admiración y de respeto, y es el teatro de Starosta. A mí me gusta muchísimo, siempre lo he disfrutado. Él lo sabe, digo, he sido desde jurado valorizador 2 veces de materiales de Diego, y siempre ha sido un teatro que me conmueve. Acepté porque el apellido Starosta es un apellido caro a mis recuerdos infantiles, porque yo coleccionaba las figuritas Starosta y las figuritas Starosta eran todo un universo. La razón sub 3 sería que ahí tomando mate en casa me enteré además que las figuritas eran de la familia de Diego, cosa que me lo transformó en un héroe escénico, además. Era el tipo de la figurita Starosta. Y la cuarta razón, que es la que en realidad tiene que ver con esto, y todo lo demás era simple ironía. La razón es justamente esta desmesura
que observé en el libro en el momento en el que Diego me lo puso en las manos. Desmesura en relación a su hipótesis comercial, digamos, a la presencia de un libro en el marco de una sociedad comercializada, donde en el triple campo de la contabilidad, que es en el costo, en el beneficio y en la inversión, esto es una locura absoluta. ¿Por qué es una locura? Porque es una locura en relación al costo. Porque este libro no da cuenta, es un libro de un precio tan ridículo en guita, es tan ridículo en relación a qué, en relación al trabajo, en relación al costo real que tiene este libro. Digo, este libro en horas de trabajo, en horas de recopilación, en horas de corrección, pero también en el hecho de haber hecho la recopilación misma del libro, más el fenómeno material, más la edición y demás, hay una clara desmesura, hay casi, como yo te diría, hay un error, hay un malentendido, Estarota, en relación a... Hacés este libro, no podés vender este libro a esta guita. Pero también hay un malentendido en relación a lo otro, que es a lo que sería la función del libro. ¿Por qué? Porque si yo pienso también en términos de una ecuación capitalista, yo te diría, es absolutamente ridículo gastar esta guita porque con el 5% hacías un DVD y además lo regalabas, ponías en mano. ¿Y cuál es el valor entonces de esa desmesura? El valor de la desmesura es que en realidad es la única manera de poner en proporción un hecho editorial con lo que nosotros hacemos como artistas. Lo que nosotros hacemos como artistas en el campo independiente es absolutamente desmesurado, es absolutamente disparatado y no tiene culo, como decía una tía mía, no tiene culo. Que nosotros ensayemos durante un año un espectáculo, cuando la hipótesis comercial dice que se monta en 2 meses. Cuando un teatro oficial, de hecho, te paga 2 meses y encima te los paga el 50%, te paga la mitad porque se supone que en realidad el ensayo es menos laburo. Y que nosotros nos encerramos un año a laburar, que nos metemos en 10 proyectos y estrenamos 3, y los otros 7 fracasan, y en realidad ese fracaso no es otra cosa que una especie de campo hasta placentero y disfrutable, en el cual nos movemos todos, fue con el culo, pero vas a ver ahora la que viene, y estamos trabajando, y continuamente estamos creando un campo, estamos creando una ecuación definitivamente paradójicamente, dentro del campo de la cultura, creamos una ecuación anticultural, contracultural, y creamos una ecuación antisistema. Todo el trabajo artístico en el campo independiente es un trabajo antisistema en la medida en que cuestiona en su propia práctica la ecuación económica que le daría rentabilidad al propio trabajo. Y a mí me parece que eso, ahí es donde estamos efectivamente objetando. Ahí es donde estamos efectivamente reaccionando. Cuando nosotros hacemos justamente ese cambio de ecuación, cuando ensayamos un año, cuando dejamos, cuando nos metemos en otra cosa, cuando nos apasionamos, cuando gastamos en energía y en angustia mucho más que lo que deberíamos gastar, en realidad lo que estamos haciendo es cuestionando ese sistema. Por el otro lado, este libro está en proporción al hecho mismo de lo que significa. Este libro, 15 años de la compañía del Morerío Teatro, este libro es un festejo. Por lo tanto, ese libro es una fiesta. La fiesta, no hay nada más horrible que las fiestas pijoteras. Digo, festejar 15 años de la compañía del Morerío en un monoambiente, invitando a tu tía, a tu hermana que tuvo que dejar a los chicos para venir y a los 2 mejores compañeros del secundario. Hay algo donde no da cuenta de la fiesta. La fiesta, como espacio sagrado, es un lugar desmesurado. La fiesta es un lugar de descontrol. Si no hay descontrol, no hay fiesta. Este es un libro descontrolado. Su descontrol, su desmesura, la afirmación de que la ecuación entre inversión, costo y efecto no se corresponde a los parámetros convencionales, lo vuelve un libro maravilloso. Me guardo este libro, no este ejemplar que tengo el mío ya, en casa con extraordinario gusto por 2 razones. En principio, por el gusto de guardar el objeto, que es lo que nos gustan los libros, sabemos disfrutarlo, y segundo, para tomarlo como modelo el día que tenga que festejar yo, que alguna vez me tocará también.
mucho para no dilatarlo, pero Mauro, mi amigo. Bueno, Mauro, una pequeña introducción también. sí, Mauro vos sos el director general, digo, sí. No, para presentarte un poco por ahí, que hace falta, para que sepan quién habla. Mauro, bueno, es el coautor del libro, ya lo dije. Mauro es muchas cosas, es diseñador gráfico entre otras, es comunicador, es un amigo, concretamente en la práctica él diseña todas las piezas gráficas y me ha ayudado a diseñar un poco la manera de pensar la comunicación del Muerío con los aciertos y los desaciertos también, pero ha sido un orientador, los desaciertos son míos. Y a lo largo de, básicamente a partir de ese trabajo se generó mucho la amistad, y cuando yo pensé en armar, en la idea de producir el objeto, el libro, a partir de la recopilación y en relación al festejo un festejo o un señalamiento de los 15 años, desde el segundo cero, ¿no? Desde el minuto cero, no pensé de otra manera que no fuera realizarlo con Mauro. Y todo el proceso del armado con Mauro fue simultáneo, paralelo. No es que yo ordené algunas cuestiones que tienen que ver con el armado de los textos literarios, de los textos escritos, y Mauro después diseñó, sino que todo el proceso, el pensamiento sobre el libro, las discusiones con el porqué del libro, el sentido, la búsqueda, el diseño en sí, fue todo el tiempo con él, inclusive en vivo, porque hoy también en ese sentido también somos contraculturales. Nos movemos mucho por internet, pero el libro se hizo en vivo. Él es de Concepción del Uruguay, vivió muchos años acá, pero se fue a Concepción del Uruguay hace 3 o 4 años, y el libro lo hicimos yo viajando, casi siempre viajé yo, a veces vino él, básicamente porque estaba esperando familia, etc. No porque sea vago, le encanta venir a Mauro, pero el libro se produjo en vivo y lo produjimos los dos en persona todo el tiempo. No fue una estrategia, pero digo, es algo para mí interesante. También hubiera sido bueno sí, como modelo también, digo, fueron varios fines de semana que él se venía un viernes, sábado y domingo, y entre el asado y a meter las patas del río hacíamos 25 páginas. Se volvía a los 2 o 3 meses que tenía tiempo, volvía a ir y hacíamos otras 40 páginas, o yo diseñaba algunas ideas que se me ocurrían y se las mandaba, y él me decía, me parece bien o no. Siempre me pidió que le haga la letra más grande, y yo no le pude explicar nunca que sabía de los tamaños de la letra yo. Que confíe en mí, que yo tenía razón, que eso que él veía chico después iba a quedar bien en el papel, digamos, muy bien. ¿Qué querés hacer? ¿Un libro de 400 páginas? Claro, realmente a mí por ahí es bastante emotional, digamos, las presentaciones, ¿no? Lo que decías vos recién de la fiesta, vos de la felicidad y eso, digamos. Pero justo hoy acá hay 2 amigos que vivieron conmigo en la primera pensión cuando yo fui a estudiar diseño a La Plata. Y los evoqué justo y están acá, o sea que para mí es los pies en el camino también, digo. Tengo a 2 amigos que hace 25 años que no veo, que me conocían como el pibe del interior que venía con el salame a La Plata y los envío por correo de mis viejos, y acá están viendo cómo yo les presento un libro que ellos no tenían ni idea, creo, qué hacía yo, digamos, qué podía llegar a hacer. Y me interesa mucho esa frialdad que tiene Cartoon entre su ironía y su genialidad, diría, que es hablar de la economía, digamos, hablar de esto. Este libro es un producto del sistema capitalista, digamos, pero somos los buenos, digamos. Digo, yo estoy convencido de eso. Todos nosotros debemos ser los buenos, digamos, si no, no estaríamos acá. Tendríamos que estar infiltrados, digamos, para que acá no haya alguien bueno, ¿no? Por decirlo en términos así demasiado éticos, pero es un poco así. Para mí es una alegría enorme, digamos, saber que aquella primera imagen medio nebulosa que yo tuve cuando Diego me dijo que quería hacer un libro, yo ya sabía que iba a ser así. Yo ya sabía el tamaño de la letra, qué tipo de letra iba a elegir, dónde iban a estar los folios, cómo iban a ser los anchos de las columnas, cómo se iban a ir las imágenes de corte. Y después lo fuimos haciendo y lo fuimos comprobando, digamos, hasta que vi el libro, y es lo que dice Cartoon, no es el peso de este coso,
parece en vano, ¿no? Y yo diría, no hubiéramos gastado en esto. Lo hubiera hecho para el celular, ¿no? Para un PDF o un Kindle, para un libro electrónico, que es algo a lo que también queremos llegar, digamos. Yo como creador, si se quiere, si me permite el atrevimiento, lo que quiero es que este concepto o este trabajo, mi trabajo, el de Diego, y el de todos, digamos, porque algo que dijo Belloso en la presentación anterior, que él había visto una pila de revistas alemanas de la década del 60, y él le dice, yo veía esas fotos y se me aparecían todas las obras reales adelante mío, ¿no? Algo así. Esto es realmente un catalizador de realidades, digamos, que ahora está puesto acá en papel, tiene colores, tiene olor, pero no es más que una analogía, digamos, es una analogía con la posibilidad de crear de cada uno. Cada cual tendrá su libro. Alguien en lugar de un libro habrá hecho alguna otra cosa que es tan genuina, digamos, por su hacer, desde su ser, que lo convierte en algo muy, muy real, digamos. Entonces, para mí es eso, saber que hicimos un laburo que es genuino de punta a punta, digamos, porque es el testimonio de nuestro hacer como seres vivos, digamos, como personas. Sí, por último, para finalizar unas pequeñas palabras, pensaba que el libro es evidentemente una recopilación, es un rejunte, es un bagalleo de esos escritos que yo digo, bien o mal escritos, y los digo así porque siempre me expreso así, pero que igual, no por desmerecerlo, sino por siempre estoy rescatando el hecho de haberlo hecho, de haber guardado esos materiales. Me refiero a textos que son los textos que están en el libro, que dan mayormente, que dan cuenta de los procesos creativos de las obras, y la recopilación de archivista. Hay un costado ensayista del libro que tiene que ver con estos escritos, y el otro costado que también forma parte del escrito es como la parte archivística del libro, que es las personas que estaban en la compañía, los años, las fechas, las actividades, el material gráfico que hay, mucho material gráfico por supuesto que va afuera. Esto no es solo lo que estaba, hay mucho más, pero hubo que hacer un recorte. Inclusive en ese proceso archivista yo reconozco hoy algunas fallas, que no las vamos a decir ahora, unos pequeños errores, pero al mismo tiempo de esta recopilación, de esta construcción del presente, del pasado, porque también no es un libro escrito en presente y que con la memoria o con la historicidad de hoy opera sobre el pasado, sino que es un libro para mí muy presente porque son los textos de cada uno de los presentes. Yo toqué algo de revisiones, pero también decidí mantener un poco la genética de la escritura para que se vea eso el proceso. Pero juntamente eso es un libro que habla de 15 años, que uno podría pensarlo como nostalgia, pero para mí tiene un valor de presente muy grande. Y en paralelo a esta idea de esa operación directa sobre lo inmaterial de lo producido por el Muererío, sobre el trabajo teatral en sí, se definió muy desde el principio y lo trabajamos con mucha conciencia. El libro es una obra más del Muererío, una obra en el sentido de producto realizado, una obra de teatro, claramente. Y en el libro yo creo que con conciencia y por transparencia, no por conciencia, para mí la mayor virtud que tiene es que es muy transparente. Es que es un reflejo muy claro, no de mi persona, obviamente sí de las cualidades mías personales en el trabajo, sino del trabajo, del desarrollo, y el libro replica todo el tiempo. Y hay una especie de obsesión o manía que funciona en mí que tiene que ver con esa idea un poco mamushkiana de la réplica, y que yo creo que en el libro se ve, y en mis escritos también. Yo creo que hay algo de la desmesura del orden, que yo lo veo hasta a veces me parece insoportable, todo muy ordenadito, todo juntado, pero que para mí cobra valor en pasarse, ¿no? Esa necesidad de explicar y de explicarme, esa necesidad de separar los objetos, en este caso, en muchos casos en general, básicamente las obras de teatro o la parte pedagógica, y en el armado del libro también es algo que me parece que está ahí, que se ve ahí, ¿no? Y a mí eso no es autobombo, sino es como alegría, y es algo como que sobre lo cual puedo pensar ahora, pero este pensamiento es posterior. Hay algo de la acción que se define, o que se ha definido así siempre, y eso para mí es muy rico, y tiene mucho que ver con lo que decía Mauro en el proceso, hablando un poco del proceso de la creación del libro.
Mauro no llegó al libro conmigo virgen en ese momento en que yo lo pensé para crearlo. Él ya tuvo información y de alguna manera él fue un actor, un productor, un asistente, un técnico, un tiracable, desde el 2006 a donde él estuvo en el proceso de obra, y el sentido de pensar. Hubo muchos ensayos para el libro en muchas pequeñas piezas gráficas, discusiones filosóficas sobre si el logo tiene que ir acá o El no. trabajo de identidad del bolerío en el 2004 Claro, también. sí. Que desarrolló. Todo esto lo digo no para señalar una efectividad que yo la estoy juzgando como positiva, sino el valor del pensamiento en sí, que para mí también es lo que rescato del libro. Yo no estoy diciendo si los textos están buenos o malos. Lo que sí defiendo a rajatabla es la operación, ya no pragmática, sino mental o filosófica, de la recopilación, del armado, de la reflexión sobre el propio trabajo. Seguro que sobre los contenidos propiamente dichos hay mucho para hablar, yo los leo también y puedo elaborar mucha crítica, pero destaco de mi trabajo y del trabajo para el libro, como obra, como traducción de un espíritu monerío, de una sustancia monerío, esa idea, ese pensamiento de combinación constante entre el hacer y el pensamiento sobre el hacer, más allá de las conclusiones. Para terminar, quería agradecer nuevamente mucho a ustedes por haber aceptado acompañarme acá. Son personas que por diferentes maneras las aprecio y las admiro mucho. No con todos tengo la misma relación, así que realmente el agradecimiento es profundo. Vuelvo a agradecer a las personas del teatro y a las organizadoras de la Feria del Libro, y es importante también señalar, este libro no tuvo un equipo enorme de trabajo, sí varias personas. Mónica Berman hizo la primera revisión de contenidos, Argelia Perazo Olmos, que no está aquí, hizo un trabajo increíble de edición y de corrección. Es un trabajo que yo conocía, imaginaba, pero que al poder acompañarme en el trabajo fue como fantástico. Además, realmente ahí se abrió una idea de vamos a hacer algo para editar todo el tiempo, también por la maravilla de lo que fue ese trabajo. Daniela Mena Salgado, que está ahí, es el ángel productor, es quien me ayudó y con la cual hicimos toda la gestión productiva, económica, relacional para poder llevar el proyecto adelante. Y después simplemente contar que este libro tuvo un apoyo confirmado del Proteatro, todavía no confirmado el Instituto, de la Dirección de Bibliotecas de la Ciudad de Buenos Aires, y la editorial, que también dimos con un ángel de la guarda, con el cual se asoció en un porcentaje en la producción del libro. Y hubo algunas instituciones reconocidas y prestigiosas que nos dieron su apoyo institucional, que fue una herramienta muy valiosa. Esto también habla un poco de la realidad, que está bueno compartir, como de pensar en instituciones que a veces no dan el dinero para el libro, pero que fueron muy valiosas a la hora de ir a buscar los recursos, o a algunas empresas privadas que fuimos con muchos rebotes, o a estas instituciones que finalmente pudieron poner el dinero necesario, o el dinero que nosotros estábamos buscando, ¿no? También es importante aclarar que Mauricio dijo Starosta, de las famosas figuritas Starostas, y la verdad que fue una fábrica muy importante, que uno podría asociar con cierto potentado económico, pero que en el 86 desapareció, y yo este libro no lo hice con el dinero de la fábrica Starostas, porque él dijo una desmesura, si lo hace Benito Rollo no es una desmesura. Pero para mí sí, y estaba claro, pero quería aclarar que Starosta en el 86, a mi madre acá, yo pasé de vivir en una casa en Vicente López con jardín, 4 perros, 2 autos y toda la mar en coche, a trabajar el primer año de secundario. Así que este libro es producto del esfuerzo y de todo lo que ponderaron hoy, no le han mentido. Y por último, gracias a ustedes por haber venido. Compren el libro. Quiero que lo firmo. No puedo firmar porque este libro lo quiero estropear ya, pero cómprenlo, difúndanlo. La idea también es, lo vamos a seguir presentando, si tienen ganas pueden seguirlo en Facebook, ahí vamos a tratar de hacer algunas presentaciones, que es una de las patas que vamos a tratar que estamos desarrollando para difundirlo. Así que, nuevamente gracias. Y estamos tratando de difundir. Si alguien me dice, yo tengo un grupo de teatro en tal lado y nos interesaría que este libro sea una herramienta de difusión que sirva para... Porque yo también pienso en la capacidad del libro como herramienta metodológica de trabajo, lo que decía un poco Martín también, ¿no?
O sea, esto es el producto de un método de trabajo de un grupo de... Para saber lo que no hay que hacer. Gracias. Hacer Sí, una claro, no sé pregunta, si si esto se suele hacer, pregunta crítica. Tenemos un toque, pero... Muy bien. Sin compromiso. Creo que no. Vamos.